Bonito día, ¿cómo estás? Te saluda Ninfa Vega Monsalve y en este video te quiero contar cuáles son los dos grandes procesos a los cuales les tienes que prestar mayor atención si eres el asesor, el consultor o el responsable o el salubrista de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que se desarrolla en una propiedad horizontal. Empecemos primero por el principio. ¿Qué es una propiedad horizontal? Una propiedad horizontal, para que te hagas mucho más la idea, son por ejemplo estos conjuntos residenciales que tienen muchos apartamentos. Todos los que han comprado alguno de esos apartamentos se organizan en una asamblea de propietarios y nombran a un administrador. Otro tipo de propiedades horizontales también pueden ser aquellas dedicadas al comercio, como por ejemplo los centros comerciales o las unidades de negocio, como por ejemplo también los consultorios médicos, en donde hay una clínica, cada uno de los médicos ha comprado el espacio y ahí desarrolla su actividad económica. Si tú eres asesor, consultor o salubrista o responsable de un sistema de gestión en una institución de propiedad horizontal, yo te sugiero que tengas mucha atención con dos grandes procesos. Ojo, mucha atención, no significa que sea lo único que debas implementar. Lo primero tiene que ver con el manejo de contratistas. El gran reto de las propiedades horizontales es justamente eso, porque en la mayoría de los casos una propiedad horizontal no tiene trabajadores, sino que lo que hace es subcontratar con empresas temporales adecuadamente reconocidas por el gobierno y con licencia para funcionar, o incluso con otro tipo de organizaciones que le prestan como outsourcing o como terceros un servicio determinado. Sucede mucho, por ejemplo, con las empresas que subcontratan el servicio de vigilancia o de seguridad y también el de servicios generales o de mantenimiento. Incluso en muchos de los casos, el propio administrador de la copropiedad o de esa unidad residencial o comercial ni siquiera tiene vinculación laboral, sino que es contratado como una persona de prestación de servicios. Entonces, por eso se vuelve de tanto interés para los sistemas el tema del manejo de los contratistas. ¿Qué deberías de tener mínimamente en esa gestión de los contratistas? Pues la primera, una clara caracterización de cuáles son tus contratistas y subcontratistas de esa unidad residencial o comercial. Segundo, en esa caracterización definir si corresponden a empresas debidamente organizadas y legalmente establecidas o si son mejor personas naturales. ¿Por qué es tan importante que en la caracterización hagas esa clasificación de esos dos grandes grupos? Porque dependiendo a qué grupo pertenezca ese contratista tuyo, serán los requisitos que les puedes pedir o que te sugiero pedirle, porque finalmente tú eres el que está contratando, le pudieses pedir todos los requisitos que a ti se te ocurran. Yo te sugiero desde mi experiencia solicitarle a cada uno de estos grupos mínimamente lo siguiente. Si estás contratando con empresas legalmente constituidas, pues bastaría con que te presentaran el certificado de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo otorgado por su debida ARL. Y si quisieras profundizar un poco más, también podrías pedir los certificados de competencia, de actitud, de inducción, de entrenamiento del personal que ejecuta en tus instalaciones X servicio. También incluso podrías pedir exámenes médicos, seguimientos ocupacionales de ese personal. Distinto a si estás contratando es con personas naturales, es decir, personas solitas que directamente prestan un servicio para tu copropiedad. Para ese caso yo te sugiero solicitarles 1. Examen médico ocupacional, que recuerda que para el caso de Colombia tiene una vigencia de hasta 3 años. 2. Todas las evidencias de que tiene identificados los riesgos, valorados los peligros que pudiesen expresarse en el desarrollo de la función que ejecuta para ti, de la labor que tú contrataste con él. Elementos de protección personal cuando amerite la labor. Evidencias de capacitación muy importantes, sobre todo cuando estamos haciendo tareas de alto riesgo. Si yo tengo al jardinero, si tengo al plomero, si tengo al señor que me arregla las luminarias del edificio y es una persona natural,
pues muy importante que le pidas esos temas. Y también, muy importante también, la afiliación y la constancia de pago de su seguridad social. Te había comentado entonces que te sugería como varios asuntos. Entonces, el primero, para que vamos recapitulando, caracterizar a tus contratistas. Lo segundo, determinar qué requisitos de seguridad y salud le vas a solicitar a esas personas. Tercero y muy importante, realizarle una inducción a esos contratistas sobre cuáles son las políticas de seguridad y salud en términos generales que se manejan en tu copropiedad, ya sea residencial o ya sea comercial. Cuarto, también muy importante, vincular a esos contratistas y subcontratistas al reporte de indicadores, porque a veces pasa mucho que inocentemente o negligentemente algunos salubristas dicen, pero es que Ninfa, yo no tuve accidentes en mi centro comercial, nadie se me accidentó. Claro, nadie se te accidentó porque tú apenas en nómina tienes a 2 trabajadores, pero tienes a 40 contratistas. La pregunta es, ¿cuántos accidentes se materializaron en esos 40 contratistas? A eso es a lo cual le tienes que hacer zoom, ampliación de la información. Y quinto, vincular a esos contratistas a las actividades que tú consideres importante, como por ejemplo el segundo gran aspecto que debes tener presente. Al principio del video te decía 2 grandes componentes del sistema. Uno, contratistas, que ya lo evacuamos y vamos a amarrarlo con el segundo. El segundo tiene que ver con la gestión de las amenazas, de las emergencias y de los riesgos. Si hay un riesgo que pudiese materializarse en pérdidas bastante grandes, justamente tiene que ver con ese tema del manejo de las emergencias. Imagínate, por ejemplo, lo que pudiese pasar si hay un intento de asesinato. Imagínate un riesgo público en un centro comercial. ¿Te imaginas lo que pasaría con la cantidad de visitantes, contratistas, trabajadores presentes en el lugar? Pues bien, a eso es a lo que le tienes que hacer zoom. ¿Y yo qué te sugiero? Primero, un muy buen análisis de vulnerabilidad, que puedas identificar claramente cuáles son esas emergencias que en el pasado, en la historia del centro comercial, en la historia de la unidad residencial, tal vez se materializaron y pudiesen volver a ocurrir. Segundo, un muy buen inventario de recursos técnicos, recursos logísticos, pero también recursos humanos. Tercero, la selección y entrenamiento de la brigada. ¿Por qué? Porque estás ahí manejando grandes afluencias de público. Imagínate lo que pudiese pasar si tienes que evacuar a una unidad residencial en donde mínimo son 50 apartamentos. Y hagamos un cálculo así rápido. Imagínate que las familias normalmente vivan entre 3 y 4 personas por casa o por apartamento. Si tienes 50 apartamentos, tendrías que estar evacuando a casi 200 personas. ¿Está preparado tu sistema para asumir ese riesgo? Entonces, por eso es muy importante ahí trabajar con la brigada. Y parece como que me llegaran tus preguntas y en estos momentos, me llegó una pregunta. Ninfa, ¿y qué hago yo si no tengo trabajadores? ¿A quién elijo como brigadistas? Pues hombre, yo te sugiero que vincules ahí a los contratistas, pero que te asesores con un laboralista, con un abogado, para que ese tipo de acciones no vaya de pronto a generar una relación laboral que no existe. Entonces, un consejo que te doy desde la experiencia, porque así lo he manejado con algunos clientes que son propiedad horizontal. Dentro de todos los requisitos para la contratación de esos contratistas, les colocamos que el personal que nos envíen para la prestación o ejecución del servicio tiene que contar con formación como brigadista. De esa manera, la copropiedad no tiene que asumir ese costo de preparación, sino que el contratista ya viene con eso garantizado. Entonces, vamos a hacer recapitulación, ¿listo? En el segundo punto, que es la gestión de las emergencias, 1, análisis de vulnerabilidad, 2, todo el inventario de recursos, 3, garantizar la brigada, que no solamente esté conformada, sino preparada, 4, simulaciones y simulacros controlados. Si vives en una unidad residencial, eres el encargado de ese sistema o eres el asesor de un centro comercial, invéntate, crea simulacros, simulaciones sectorizadas
porque obviamente, a menos de que tengas mucha experiencia y acompañamiento, es poco probable que tú solito puedas dirigir un simulacro de vamos a evacuar todo el centro comercial al tiempo. Complejo, empieza por partes. Y quinto, muy importante, establece un plan de trabajo anual para la gestión de los riesgos que incluya verificación de los equipos y los sistemas de emergencias, alarma, todo el tema de detectores, todo el tema de las redes con las cuales tú podrías atender una emergencia grande, el directorio de emergencias, la realización de los simulacros, la sensibilización sobre los planes operativos normalizados a la gente que habita en esa unidad residencial o a la gente que trabaja en ese centro comercial. Es decir, tienes mucho trabajo por delante. Si en este video te he dicho algo interesante, te invito a que apoyes nuestro trabajo. Es supremamente fácil. Comparte el video, comenta aquí abajo y suscríbete a nuestras redes sociales. Que tengas como siempre el mejor de los días.